Pues bien, el tema de hoy será los trastornos de la personalidad. Espero que les sea de utilidad y aprendan mucho sobre este tipo de trastornos mentales. Estos trastornos de la personalidad en general son patrones de percepción, reacción y relación generalizados y tolerantes que provocan una angustia o un deterioro funcional significativo. Estos trastornos de la personalidad y sus manifestaciones varían significativamente, pero todos ellos parecen ser consecuencia de una combinación de factores tanto genéticos como ambientales. Muchos se vuelven gradualmente menos graves con la edad, es decir, conforme se va avanzando en edad, aparentemente van desapareciendo o se van controlando, pero ciertos rasgos pueden persistir en cierto grado después de la desaparición de los síntomas agudos que motivaron el diagnóstico. Obviamente el diagnóstico tiene que ser clínico. En el tratamiento se utilizan tanto terapias como fármacos. Pues bien, los rasgos de la personalidad representan patrones de pensamiento, percepción, reacción y relación que se manifiestan relativamente estables a lo largo del tiempo o de la vida del paciente. Hay un trastorno de la personalidad cuando estos rasgos son prominentes, rígidos e inadaptados que deterioran el funcionamiento laboral y o interpersonal. Estas inadaptaciones sociales pueden causar malestar significativo en las personas con trastornos de la personalidad y en aquellos que lo rodean. Para las personas con trastornos de personalidad, a diferencia de muchos otros que buscan asesoramiento psicológico, la angustia causada por las consecuencias de sus comportamientos socialmente inadaptados suelen ser la razón por la que buscan tratamiento, más que por malestar con sus propios pensamientos y sentimientos. Por lo tanto, los profesionales de la salud, tanto psicoterapeutas como psiquiatras, inicialmente deben de apuntar a que los pacientes vean que sus rasgos de personalidad son la raíz del problema. Esos trastornos, por lo general, comienzan a hacerse evidentes durante la adolescencia tardía o la adultez temprana, aunque a veces los signos se evidencian más adelante o más temprano, como en la infancia. Los rasgos y los síntomas varían considerablemente de acuerdo a su duración en el tiempo y muchos se resuelven con el tiempo. Bien, según el DSM-5, enumera 10 tipos de trastornos de la personalidad, aunque la mayoría de los pacientes que cumplen con los criterios de un tipo también cumplen con los criterios de uno o más tipos que menciona este DSM-5. Algunos tipos, por ejemplo el antisocial, el limítrofe, que tienden a disminuir o a resolverse con la edad, y otros, por ejemplo, con los trastornos obsesivo-compulsivos esquizotípicos, son menos propensos a hacerlos. Alrededor del 10% de la población general y hasta la mitad de los pacientes psiquiátricos en las unidades hospitalarias y clínicas tienen un trastorno de la personalidad. En general, no hay diferencias claras en términos de sexo, clase socioeconómica y raza. No obstante, en el trastorno de la personalidad antisocial, los varones superan a las mujeres en una relación de 6-1. En el trastorno límite de la personalidad, son las mujeres las que superan a los hombres de 3-1, pero solo en el ámbito clínico y no en la población en general. Por otra parte, para la mayoría de los trastornos de la personalidad, el grado de heredabilidad es alrededor del 50%, que es similar o superior a la de muchos otros trastornos psiquiátricos principales. Este grado de herencia argumenta en contra del supuesto de que los trastornos de personalidad son defectos de carácter generados principalmente por eventos adversos. Los costos directos de la atención de la salud y los costos indirectos asociados con el lucro cesante asociados con trastornos de la personalidad, en particular el trastorno de la personalidad limítrofe y el trastorno obsesivo-compulsivo, son significativamente mayores que los costos similares asociados con el trastorno depresivo mayor o el trastorno de ansiedad generalizada. Pues bien, ahora vamos a ver los tipos de trastornos de la personalidad
que marca el DSM-5. Bien, como ya dijimos, el DSM-5 agrupa 10 tipos de trastornos de la personalidad y lo hace en 3 grupos, el A, B y el C, sobre la base de características similares. Sin embargo, no se comprobó la utilidad de estos grupos, pero bueno, con base en ello vamos a ver que el grupo A se caracteriza por parecer raro o excéntrico, incluye los siguientes trastornos de la personalidad con sus características distintivas. El trastorno de la personalidad llamado paranoide son pacientes que tienen desconfianza y sospecha de todos, tienen la creencia injustificada de que todos los demás quieren hacerle daño o engañarlos. Vacilan al confiar en los demás, son muy desconfiados, tienen reacciones hostiles, tienen tendencias a guardar el rencor y obviamente, como ya lo dije, tienen sospechas de que todo mundo les quiere hacer daño. A continuación van a ver un video en donde les van a mostrar cuáles son las características de este tipo de trastorno de la personalidad. ¿Conoces a alguien que sospecha demasiado de todo? ¿Y a alguien que piensa que todo el mundo tiene intenciones malévolas? Los patrones de desconfianza y sospecha persistentes son característicos de lo que se conoce como trastorno paranoide de la personalidad. Así que aquí traemos 7 señales de este trastorno. Número 1. Sospechan que otros les harán daño. Incluso algo insignificante puede hacer que una persona con este trastorno sienta que podría ser víctima de un daño. Supón que accidentalmente esta persona olvidó responder al saludo de un compañero de trabajo. Ahora es posible que se mantenga despierta toda la noche porque le preocupa que su compañero de trabajo le haga daño mientras duerme por ese error. Como resultado, las personas con este trastorno se sienten extremadamente angustiadas y preocupadas hasta el punto de afectar significativamente su funcionamiento. Número 2. Dudan de la confiabilidad de sus amigos y compañeros de trabajo. Otro rasgo del trastorno paranoide de la personalidad son las dudas injustificadas que tienen estas personas dentro de su círculo social. Por ejemplo, en el trabajo, pueden estar paranoicos ante la idea de que sus compañeros estén conspirando juntos para retratarlos como empleados horribles, cuando no hay evidencia que lo demuestre. Además, pueden interpretar un simple hola de un conocido en el supermercado como un complot para acusarlos de asesinato. Un día típico entre el trabajo y los recados está lleno de preocupaciones de que la gente los persigue. Número 3. Guardan rencor. Las personas con trastorno paranoide de la personalidad a menudo guardan rencor durante mucho tiempo. Sienten que cualquier error cometido contra ellos es un ataque permanente a su persona, lo que refuerza su paranoia. Por ejemplo, alguien puede haber derramado café accidentalmente en su escritorio una mañana en el trabajo y como resultado despreciarán a ese compañero de trabajo durante días, meses o incluso años. Número 4. Piensan que todo es un ataque personal. Para las personas con trastorno paranoide de la personalidad, muchos errores se consideran un ataque personal, algo de lo que se defienden de manera rápida y furiosa. Piensan que han sido perjudicados de alguna manera, incluso si no hay un indicio claro de cómo llegaron a esa conclusión. Cuando alguien comete un simple error como chocarse en el pasillo, pueden responder con mucho enojo. Y número 5. Sospechan de la fidelidad de su pareja. No solo la calidad del trabajo se ve significativamente afectada en las personas con trastorno paranoide de la personalidad, también lo hacen sus relaciones. Tienen sospechas persistentes sobre la fidelidad de su pareja. Piensan que su pareja los está engañando y no pueden quitarse ese pensamiento de la cabeza. Puede haber muchas pruebas que contradigan este pensamiento, pero cuando tienes este trastorno, las sospechas no te dejan en paz. El trastorno paranoide de la personalidad puede causar una disminución de la satisfacción laboral, malas relaciones con los compañeros y angustia en la vida personal. Se recomienda encarecidamente que las personas con trastorno paranoide de la personalidad busquen recursos adicionales o ayuda profesional para controlarlo. Si este video te resultó útil, compártelo con otras personas que también puedan beneficiarse de él. Los estudios y referencias utilizadas se enumeran en la descripción. Después tenemos el trastorno esquizoide, en el cual los pacientes tienen falta de interés en los demás,
tienen una amplitud limitada de las emociones, son incapaces para disfrutar la mayoría de las actividades, son incapaces para captar señales sociales normales, aparentan ser distantes o indiferentes y tienen poco interés en las relaciones sexuales. Al igual que el anterior, vamos a observar el siguiente video. El trastorno esquizoide de la personalidad es un trastorno que se caracteriza por evitar las actividades sociales y poca expresión emocional. Suelen ser personas solitarias que se muestran despectivas respecto a otros, es decir, carecen de habilidad y deseo de socializar. Debido a que no advierten las pistas normales de la interacción social, pueden parecer socialmente ineptos, distantes o introvertidos. Con frecuencia no se casan, prefieren actividades que no tienen interacción con otros y suelen disfrutar poco de actividades en general. Las causas de este trastorno se desconocen, aunque se cree que tener cuidadores emocionalmente fríos, negligentes y desprendidos durante la infancia puede contribuir al sentimiento del niño de que las relaciones interpersonales no son satisfactorias. Puede estar relacionado con la esquizofrenia, dado que comparte muchos factores de riesgo con ella. Según el DSM-5, los pacientes esquizoides deben tener un patrón persistente de desinterés general en las relaciones sociales, incluso con su familia, expresión limitada de emociones y frialdad, fuerte preferencia por actividades solitarias, disfrute de pocas o ninguna actividad, falta de amigos cercanos o confidentes, excepto posiblemente por algunos parientes de primer grado, indiferencia aparente por el elogio o la crítica de los demás. Se debe diferenciar de otros trastornos como la esquizofrenia o el trastorno esquizotípico, el autismo o el trastorno de la personalidad por evitación. La diferencia es que en este último hay un temor de ser avergonzado o rechazado, mientras que en el esquizoide hay un desinterés general por las relaciones sociales. Las personas con trastorno esquizoide tienen más posibilidades de desarrollar otros trastornos de la personalidad, esquizofrenia u otros trastornos delirantes, depresión mayor o trastornos de ansiedad. Debido a que las personas con este trastorno no suelen buscar tratamiento, se sabe poco sobre su efectividad. Al igual que los otros trastornos de la personalidad, el tratamiento consiste en la psicoterapia, que puede ayudarle a mejorar en sus habilidades sociales. Ellos tienden a ser mejores para manejar relaciones que se enfocan en el trabajo, las actividades intelectuales y que no exigen mucha intimidad o cercanía emocional. Estos pacientes suelen ser complicados por su dificultad para formar una buena relación con el terapeuta. Suscríbete a mi canal. El siguiente tipo de personalidad es el esquizotípico, el cual tiene ideas y comportamientos excéntricos. También tienen falta de expresión emocional o respuestas emotivas inadecuadas, tienen ansiedad social y falta de relaciones cercanas o incomodidad con dichas relaciones, tienen pensamientos mágicos y tienen la creencia de que determinados incidentes o acontecimientos casuales tienen mensajes ocultos o exclusivos para ellos. Al igual que los anteriores, procedamos a ver el siguiente video. Se suele caracterizar a las personas con trastorno esquizotípico de la personalidad como extrañas o excéntricas, y por lo general tienen pocas o ninguna relación cercana. Tienen pocas habilidades sociales, suelen malinterpretar las conductas y las emociones de los demás, y suelen ser desconfiados. No se debe confundir con la esquizofrenia, pues en el trastorno esquizotípico de la personalidad no hay alucinaciones ni delirios, aunque sí pueden tener ideas paranoides y pensamiento mágico. Aunque se desconocen las causas,
Los factores de riesgo incluyen genético, ya que comparte muchas de las anomalías basadas en el cerebro características de la esquizofrenia. Es más común en parientes de primer grado de personas con esquizofrenia u otro trastorno psicótico. Sufrir un trauma emocional cuando niño y el estrés crónico, así como las dificultades del manejo de este, también pueden jugar un papel en el desarrollo del TEP. Los signos más comunes incluyen pensamientos, creencias o gestos extraños, excéntricos o inusuales, pensamientos sospechosos o paranoicos y dudas constantes sobre la lealtad de los demás, percepciones inusuales, como sentir la presencia de una persona ausente o creer tener poderes especiales, vestirse de maneras peculiares, como parecer desaliñado u usar ropa que combine de manera extraña. Forma de hablar peculiar, como patrones de habla vagos o inusuales, o divagaciones extrañas durante las conversaciones. Suelen tener pocos amigos o confidentes, a excepción de los parientes de primer grado, y frecuentemente sufren de ansiedad social. Debemos diferenciarlo de los trastornos mayores del pensamiento. Estos trastornos, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar o el trastorno depresivo con características psicóticas, normalmente tienen manifestaciones más graves y se acompañan de delirios y alucinaciones. El trastorno de la personalidad esquizotípico se puede distinguir de los trastornos de personalidad paranoide y esquizoide, porque los pacientes con estos trastornos de la personalidad no tienen un pensamiento y un comportamiento desorganizado o extraño. Las posibles complicaciones de este trastorno pueden incluir falta de relaciones sociales, ansiedad social, consumo de sustancias, esquizofrenia, depresión e intento de suicidio. Algunos medicamentos útiles en el tratamiento son los antipsicóticos y los antidepresivos. La terapia psicológica se centra en identificar y desafiar patrones de pensamiento negativos, la adquisición de habilidades sociales, modificar conductas problemáticas, comenzando a hacerle ver en cómo su conducta es percibida por los demás, y el manejo de la ansiedad. Los trastornos mentales de personalidad del grupo B se caracterizan por pensamientos o comportamientos dramáticos, excesivamente emotivos o impredecibles. Incluyen el trastorno de la personalidad antisocial, el trastorno límite de la personalidad, el trastorno histriónico de la personalidad y el trastorno narcisista de la personalidad, los cuales vamos a ver a continuación. Dentro del grupo B, como ya lo mencionamos, tenemos al trastorno de la personalidad antisocial. Los pacientes que tienen ese trastorno son o presentan irresponsabilidad social, desprecio por los demás, engaño y manipulación para su beneficio personal. A continuación vamos a ver el siguiente video. El trastorno de personalidad antisocial es una afectación mental por la cual una persona tiene un patrón prolongado de actos de manipulación, explotación o violación de los derechos de otros, con poco o ningún remordimiento. Este comportamiento puede causar problemas en las relaciones o en el trabajo y a menudo es delictivo. Aunque comprende tanto a la sociopatía como a la psicopatía, algunos especialistas consideran la psicopatía como un trastorno diferente. Algunos factores de riesgo incluyen diagnóstico del trastorno de conducta infantil, antecedentes familiares del trastorno de personalidad antisocial u otros trastornos de salud mental, maltrato o descuido durante la infancia, así como vida familiar inestable o violenta. El hecho de prender fuego y la crueldad con los animales durante la infancia se ven con frecuencia en el desarrollo de la personalidad antisocial. Los hombres resultan muchísimo más afectados que las mujeres.
Esta afección es común en las personas que están en prisión. Mentiras o engaños persistentes para explotar a otros. Ser insensible, cínico e irrespetuoso con los demás. Habilidad para adular y manipular las emociones de otras personas. Mentir, robar y pelear con frecuencia. No mostrar culpa ni remordimiento. Estar a menudo enojado y ser arrogante. Toma de riesgos innecesarios o conducta peligrosa sin tener en cuenta la seguridad propia o de los demás. Falta de empatía por los otros y de remordimiento por dañarles. No pensar en las consecuencias negativas de la conducta, ni aprender de ellas, así como problemas recurrentes con la ley y conductas delictivas. El trastorno de la personalidad antisocial normalmente no se diagnostica antes de los 18 años, aunque puede hacerse desde los 15. Tiene básicamente los mismos síntomas que un trastorno de conducta. Comparte con los narcisistas la arrogancia y la poca empatía, pero estos últimos no tienden a ser tan mentirosos o agresivos como el antisocial. Con los borderline, comparten la manipulación, pero el antisocial se distingue sobre todo por su falta de empatía. Las posibles complicaciones pueden incluir encarcelamiento, drogadicción, alcoholismo, violencia y suicidio. El trastorno de personalidad antisocial es uno de los trastornos de la personalidad más difíciles de tratar. Las personas con esta afección normalmente no buscan tratamiento por su cuenta. Pueden iniciar una terapia únicamente cuando los obliga una corte. La terapia puede incluir, por ejemplo, el manejo de la ira y la violencia, el tratamiento para el abuso del alcohol o sustancias, y tratamiento para otras afecciones de salud mental. Los tratamientos conductuales, que recompensan el comportamiento adecuado y tienen consecuencias negativas para la conducta ilegal, pueden funcionar para algunas personas. Aunque no hay evidencia de que algún tratamiento en particular logre una mejora a largo plazo. Como la mayoría de los trastornos de la personalidad, los medicamentos se usan únicamente para tratar otros trastornos emocionales que le acompañen. Suscríbete a mi canal. Continuando con los trastornos de la personalidad del grupo B, tenemos al fronterizo o personalidad límite, los cuales presentan intolerancia a la soledad y desregulación emocional, es decir, los pacientes son intolerantes y se desregulan emocionalmente a la menor provocación. A continuación vamos a ver las siguientes características. El trastorno límite de la personalidad o trastorno borderline es una afección que se caracteriza por patrones de inestabilidad emocional, impulsividad y relaciones caóticas. Una persona con el trastorno límite de la personalidad puede tener episodios de ira, depresión o ansiedad que pueden durar desde unas horas hasta varios días. Se estima que afecta entre el 1 y 2% de la población. Aunque se desconocen las causas, los factores de riesgo incluyen abandono o miedo al abandono en la niñez o en la adolescencia, pérdida de un padre, comunicación deficiente en la familia o abuso sexual, físico o emocional. Algunos síntomas de las personas con este trastorno incluyen el miedo intenso de ser abandonado, intolerancia a la soledad, sentimientos de vacío y aburrimiento, impulsividad que los lleva a realizar conductas de riesgo, como el consumo de sustancias o impulsividad en las relaciones sexuales. Suelen tener actos de autolesión, como hacerse cortes en las muñecas o tomar sobredosis. Tienen pensamientos recurrentes sobre el suicidio. Se les dificulta confiar en los demás, entre otros síntomas. Puesto que el trastorno límite de la personalidad suele ser coocurrente con otros trastornos del estado de ánimo,
el diagnóstico suele ser complicado. No debemos confundir con el trastorno bipolar. Con el trastorno de la personalidad histriónico, comparte la impulsividad. Pero los TLP son más destructivos. Con el esquizotípico puede compartir la ideación paranoide, pero en el TLP es pasajera. Y con el paranoide y narcisista comparte la ira inapropiada. Pero estos últimos son menos impulsivos y autodestructivos. Por último, con el trastorno por dependencia comparte el miedo al abandono. Pero las personas con este último suelen ser más sumisos, a diferencia de los TLP. Las complicaciones pueden incluir depresión, drogadicción, problemas con el trabajo, la familia y las relaciones sociales, e intentos de suicidio o suicidio. La psicoterapia es el primer tratamiento para las personas con el trastorno límite de la personalidad. Pueden ayudar a enseñarles a las personas con este trastorno cómo interactuar con los demás y cómo expresarse de manera eficaz. También la terapia les puede ayudar a gestionar mejor sus emociones, cuidar mejor de sí mismos, establecer metas y cambiar sus expectativas negativas. No existen medicamentos que sirvan para tratar este trastorno, pero pueden ser útiles únicamente para tratar otros trastornos del estado de ánimo que puedan acompañarlo. Suscríbete. Bien, continuando con este grupo B, tenemos al trastorno de la personalidad llamado histriónico, los cuales buscan a toda costa llamar la atención, son fácilmente influenciables, tienen emociones poco profundas que cambian rápidamente, tienen una preocupación excesiva por su apariencia física, entre otras características, las cuales vamos a ver en el siguiente video. El trastorno de la personalidad histriónico, antes conocido como histeria, se caracteriza por la demanda continua de ser el centro de atención, y con frecuencia tratan de hacerlo vistiéndose y actuando de maneras inapropiadamente seductoras y provocativas, y expresándose de forma muy dramática. Las causas de este trastorno se desconocen, aunque se diagnostica comúnmente en mujeres más que en hombres. Las personas con trastorno de personalidad histriónico intentan continuamente ser el centro de atención, y a menudo se deprimen cuando no lo son. Suelen ser muy sensibles a las críticas y muy egocéntricos, por lo que tienden a culpar a otros de sus fracasos y decepciones. Son personas animadas, dramáticas, entusiastas y coquetas. Suelen ser muy emotivos e impulsivos y mostrar sus emociones de forma muy exagerada, lo que hace que parezcan superficiales ante los demás. Pueden tratar de controlar a su pareja utilizando la seducción o la manipulación emocional, a la vez que son muy dependientes de los demás. Son poco tolerantes a la frustración y buscan la satisfacción inmediata. Se diferencia con el narcisista, en que éste busca atención para ser admirado. En cambio, al histriónico no le importa si es considerado tonto o de mal gusto. Con el trastorno límite tiene la similitud en que ambos sienten las emociones de manera más intensa. Sin embargo, al histriónico le gusta más exagerarlas y ser notado. Con el dependiente, comparte la necesidad de compañía de otras personas. Sin embargo, el dependiente se muestra más sumiso y ansioso e inhibido, y no es para nada extravagante. Las personas con este trastorno suelen tener complicaciones con sus relaciones, inestabilidad laboral y familiar. Pueden caer en situaciones de riesgo debido a sus ganas de experimentar emociones fuertes, y por todo esto es probable que caigan en depresión o que tengan ideas suicidas. Aunque los medicamentos pueden ayudar con los síntomas, la psicoterapia es el mejor tratamiento para este trastorno. El terapeuta puede ayudar al paciente a darse cuenta cómo sus comportamientos histriónicos son una forma de mala adaptación para atraer la atención de los demás y para manejar su autoestima, para poder entender y comunicarse con los demás de una manera menos dramática.
Suscríbete a mi canal. Por último, tenemos dentro de esta categoría B el trastorno de la personalidad llamado narcisista, los cuales tienen la creencia de que son seres especiales y muy importantes, son fantasiosos, son megalómanos, es decir, se engrandecen o engrandecen sus éxitos, son arrogantes, entre otras características, las cuales vamos a ver en el siguiente video. El trastorno de la personalidad narcisista se caracteriza por una sensación de superioridad. Generalmente son personas que tienen fantasías de grandes logros o de ser admirados por su inteligencia, belleza, prestigio o influencia. Suelen ser personas que subestiman a los demás y que sienten que deben asociarse únicamente con otros tan especiales como ellos. El autoestima de las personas narcisistas depende de la constante admiración de los demás, y por lo mismo suele ser muy frágil. A menudo les importa demasiado lo que los demás piensen de ellos, y son muy sensibles a las críticas o al fracaso, lo que los hace sentir humillados o derrotados. Ante esas situaciones, suelen responder con ira o desprecio, o querer vengarse. También pueden querer huir o evitar situaciones en las que sienten que pueden fallar. Aunque no se sabe cuál es la causa de este trastorno, se suele asociar con características hereditarias, así como con un entorno familiar sobreprotector con exceso de halagos, o un entorno negligente con exceso de críticas. Se cree que menos de un 6% de la población posee este trastorno y afecta más a los hombres en un 75%. Suele comenzar en la adolescencia o principios de la adultez. Algunos niños pueden presentar rasgos narcisistas, pero esto puede ser típico de la edad. Algunos síntomas del trastorno narcisista incluyen un sentido exagerado e infundado de su propia importancia y talentos, preocupación por fantasías de logros exagerados, la creencia de que son especiales y únicos, la necesidad de ser admirados, la falta de empatía, la tendencia a utilizar a los demás para su beneficio. Suelen sentir envidia hacia los demás o creen que otros los envidian constantemente y suelen ser muy arrogantes. Es importante distinguir al trastorno narcisista del antisocial, del histriónico o del trastorno límite de la personalidad, que aunque se parecen y suelen ir de la mano, tienen diferencias sustanciales. La principal diferencia es la sensación de superioridad. También puede confundirse con el trastorno bipolar en los episodios de manía. Las personas con trastorno narcisista suelen tener dificultades en general con sus relaciones sociales, ya sea en casa, en la escuela o el trabajo, así como que suelen padecer de trastornos como ansiedad, depresión, adicciones o pensamientos suicidas. La psicoterapia puede ayudar al narcisista a aprender a relacionarse mejor con los demás, a reconocer y aceptar sus capacidades reales, a tolerar las críticas y los fracasos, a aumentar su autocontrol, mejorar su autoestima y liberarse de las fantasías de grandeza. Aunque no existen medicamentos para tratar el trastorno de la personalidad narcisista, si va acompañado de síntomas como ansiedad o depresión, pueden ayudar los antidepresivos o ansiolíticos, por ejemplo. Por otra parte, tenemos los trastornos de la personalidad agrupados en el grupo C, los cuales se caracterizan por pensamientos o comportamientos de ansiedad o temor. Incluyen el trastorno de la personalidad por evitación, el trastorno de la personalidad dependiente y el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva, que vamos a ver a continuación. Bien, dentro de este grupo C tenemos, como ya se mencionó, al trastorno de personalidad por o de evitación, dentro de los cuales los pacientes evitan el contacto interpersonal debido a la sensibilidad al rechazo, son evasivos, son inhibidos, tienen una timidez excesiva, tienen miedo a las críticas de los demás y por ende tienden a
a aislarse y a no socializar con nadie. A continuación vamos a ver estas características en el siguiente video. El trastorno de la personalidad por evitación se caracteriza por eludir situaciones sociales o interacciones que impliquen un riesgo de rechazo, crítica o humillación. Las personas con trastorno de la personalidad por evitación tienen intensos sentimientos de inadecuación y se adaptan en forma inapropiada, evitando situaciones en las que puedan ser evaluadas negativamente. La investigación sugiere que las experiencias de rechazo y marginación durante la infancia y los rasgos innatos de ansiedad social y evitación pueden contribuir al trastorno. Estos pacientes, aunque desean la interacción social, asumen que la gente va a ser crítica y los va a desaprobar hasta que pasan rigurosas pruebas que demuestran lo contrario. Los pacientes con trastorno de la personalidad por evitación añoran la interacción social, pero debido al temor tienden a ser relativamente solitarios y no tienen una red social de apoyo. Se muestran muy sensibles a cualquier comentario, señal de desaprobación, burla o crítica, pero su apariencia ansiosa y tímida suele provocar estas reacciones en los demás. Tienen baja autoestima, evitan situaciones nuevas, casi nunca asumen riesgos y exageran los peligros. La diferencia entre este trastorno y la fobia social es sutil. Aunque existe controversia, se considera que las personas con fobia social evitan situaciones específicas, mientras que las evitativas tienen un patrón más amplio de evitación. Con el trastorno esquizoide comparte el aislamiento social. Sin embargo, en el esquizoide la persona se aísla porque no tiene interés por los demás, mientras que en el evitativo se aísla por el miedo al rechazo o a la crítica. Puede llevar a la persona a una situación de total aislamiento, así como mayor probabilidad de consumo de sustancias, depresión y suicidio. Los pacientes con trastorno de la personalidad por evitación a menudo evitan el tratamiento. Sin embargo, la psicoterapia es el más eficaz. El psicólogo deberá ayudar al paciente evitativo a enfrentar poco a poco su miedo al rechazo y a la crítica, y a adquirir habilidades sociales. Para que la terapia funcione, el psicólogo debe darle al paciente seguridad y confianza. Algunos medicamentos útiles pueden ser los antidepresivos y ansiolíticos, que pueden ayudar al paciente a reducir la ansiedad lo suficiente como para exponerse a nuevas situaciones y a mejorar su calidad de vida, que puede estar muy deteriorada. Siguiendo con este grupo C, tenemos al trastorno de personalidad llamado dependiente, dentro de los cuales los pacientes muestran sumisión y una necesidad excesiva de ser atendidos. Tienen dificultad para expresar desacuerdos con los demás por temor a la desaprobación. Tienen una necesidad urgente de comenzar una nueva relación cuando ha terminado otra. Tienen una conducta sumisa y apegada hacia los demás y son muy difícil de que ellos decidan sobre un acontecimiento. A continuación vamos a ver el siguiente video. El trastorno de la personalidad dependiente es un estado mental en el que las personas dependen demasiado de otros para satisfacer sus necesidades emocionales y físicas. Las personas que sufren de este trastorno no confían en su propia capacidad para tomar decisiones. Es posible que se sientan muy alteradas por la separación y la pérdida de alguien. Pueden hacer lo que sea, incluso sufrir maltrato, con tal de conservar una relación. Las causas de este trastorno dependiente se desconocen. El trastorno generalmente comienza en la infancia. Es uno de los trastornos de la personalidad más frecuentes. Las personas con este trastorno suelen evitar estar solos, evitan las responsabilidades, suelen ser muy sensibles ante las críticas, se enfocan demasiado en el miedo a la soledad o el abandono. Son muy pasivos en las relaciones,
tienen dificultades para tomar decisiones por sí mismos, y les es muy difícil dar su opinión, ya que suelen tener mucho miedo al conflicto. Además, suelen sentirse muy impotentes y perturbados cuando alguien los abandona. Con el trastorno de la personalidad histriónico, comparte su necesidad de aprobación. Sin embargo, el histriónico se comportará de manera más extravagante, a diferencia del comportamiento humilde y sumiso del dependiente. Con el trastorno límite, comparte el miedo al abandono. Sin embargo, el límite reaccionará a este con ira y exigencia. En cambio, el dependiente incrementará su sumisión. Con el evitativo, comparte la hipersensibilidad, la baja autoestima, pocas habilidades sociales e inseguridad. Sin embargo, el evitativo tiende a distanciarse de la gente, mientras que el codependiente tenderá a insistir a los demás que no lo dejen y hará todo lo que pueda para que no se vayan. Las personas con este trastorno también suelen padecer ansiedad, depresión y consumo de sustancias tóxicas. En cuanto al tratamiento, el objetivo es ayudar a que las personas con esta afección hagan elecciones más independientes en la vida, así como tratar su miedo a la soledad y trabajar su autoestima, para que la persona empiece a preocuparse más por sí misma y menos por los demás. Los medicamentos pueden ayudar a tratar otras afecciones mentales, como la ansiedad o la depresión, que ocurren junto con este trastorno con frecuencia. Por último, tenemos al trastorno obsesivo-compulsivo, dentro de los cuales los pacientes pueden ser muy perfeccionistas, pueden ser muy rígidos o pueden ser muy obstinados. Esto de acuerdo al tipo de obsesión o compulsión que tengan. A continuación vamos a ver el siguiente video para entender un poco más acerca de ellos. Bien, una vez analizados los trastornos de la personalidad en los 3 grupos que plantea el DSM-5, ahora vamos a ver cuáles son los signos y síntomas para considerar que algo sea un trastorno de la personalidad y no sea otra cosa. Según el DSM-5, los trastornos de la personalidad son principalmente problemas relacionados con la identidad propia del paciente o de la persona y con el funcionamiento interpersonal. Los problemas con la propia identidad pueden manifestarse como una imagen propia e inestable. Por ejemplo, las personas fluctúan entre verse a sí mismas amables o crueles, o como inconsistencias en los valores, las metas y las apariencias. Por ejemplo, las personas son profundamente religiosas en la iglesia, pero profanas e irrespetuosas en otras partes. Los problemas de funcionamiento interpersonal normalmente se manifiestan como incapacidad para desarrollar o mantener relaciones estrechas y o inestabilidad hacia otros. Por ejemplo, incapacidad de sentir empatía hacia el otro. Continuando con lo anterior, tenemos que las personas que tienen trastornos de la personalidad suelen ser incongruentes y confunden y frustran a los que los rodean, incluidos a los profesionales. Estas personas pueden tener dificultades para reconocer los límites entre ellos y los demás. Su autoestima puede ser inapropiadamente alta o baja. Puede tener estilos de vida inconsistentes, desprendidos, demasiado emocionales, abusivos o irresponsables cuando actúan como padres, lo cual puede provocar problemas físicos y mentales con sus parejas o con sus hijos. Las personas con trastornos de personalidad pueden reconocer que tienen problemas. Estos pacientes, cuando reconocen que tienen problemas de algún tipo, ya sea emocional, pues acuden a un profesional, el cual le realiza un diagnóstico. Ahora vamos a ver en qué consiste o qué es esto del diagnóstico. Según los criterios clínicos planteados en el DSM-5, establece que cuando los médicos sospechan un trastorno de la personalidad, evalúan las tendencias cognitivas, afectivas, interpersonales y conductuales utilizando criterios diagnósticos específicos.
Se dispone de herramientas de diagnóstico más sofisticadas y empíricamente rigurosas para los médicos más especializados y académicos. El diagnóstico de un trastorno de personalidad requiere lo siguiente: un patrón de rasgos de mala adaptación, inflexibles, persistentes y generalizados que abarcan dos de los siguientes niveles: cognición, que son las formas de percibirse e interpretarse a uno mismo, a los demás y a los eventos; afectividad, funcionamiento interpersonal y control de los impulsos. También tenemos un malestar significativo o deterioro del funcionamiento generado por el patrón mal adaptativo. Y por último tenemos la estabilidad relativa y el patrón de comienzo temprano. Se rastrea al menos hasta la adolescencia o la adultez temprana. En el diagnóstico, además, se deben de excluir otras posibles causas de los síntomas que puedan confundirse con un trastorno de la personalidad. Por ejemplo, el consumo de sustancias, un traumatismo cráneoencefálico, etc. Para un trastorno de la personalidad que se diagnostica en pacientes de menores de 18 años, el patrón debe haber estado presente durante más de un año, a excepción de los trastornos de la personalidad antisocial, que no pueden ser diagnosticados en pacientes menores de 18 años. El tratamiento para un paciente que tiene un trastorno de la personalidad debe de ser ambivalente, es decir, debe de acudir a una terapia o a una psicoterapia y además debe de tener una valoración psiquiátrica. Tanto psiquiatra como psicoterapeuta deben de trabajar en equipo para que el paciente salga de su padecimiento. Por último, podemos decir que los trastornos de la personalidad pueden alterar significativamente tanto la vida de la persona afectada como de las personas que lo rodean, sus familiares, amigos, etc. Los trastornos de la personalidad pueden provocar problemas en las relaciones sociales, en el trabajo, en la escuela o en cualquier ámbito en los cuales el paciente se desarrolla y pueden derivar en el aislamiento social o en el consumo abusivo de drogas o alcohol. Pues bien, espero haya sido de su agrado este tema. A continuación les dejo la bibliografía, la cual pueden consultar para ahondar un poco más si les interesa. Pues bien, muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.